Hola, ¿qué tal? Hoy toca hablar sobre un club que tiene un apodo en particular muy característico. Vamos a hablar sobre el millonario, River Plate, y por qué se llama así. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en su canal dedicado al análisis, a la conversación y, en este caso, modo storytelling, a contar historias sobre el fútbol. En este caso, aquí en @pasalachampions estamos por hablar sobre River Plate, el millonario, Mario González y sobre todo el marco que envuelve esta época en la que se le comenzó a llamar de este modo a uno de los más grandes equipos de Sudamérica hasta ahora. Ok, muy buenas tardes, días o noches, depende de la hora que nos están viendo. Muchísimas gracias por formar parte de este maravilloso proyecto llamado Pásala. Ahorita voy con la historia de River, vamos a hacerla un poco rápida, antes de la década de los 30, que es cuando vamos a analizar esto. Este club nació el 25 de mayo de 1901 en las cercanías del barrio de La Boca. Incluso hubo muchos años en donde estuvo a 100 años, y que a 100 años, a 100 metros de el estadio donde practicaba el club Ceneice. Ellos compartían eh, digamos, el vecindario o el barrio en donde jugaban ambos. Luego River se fue a otros lugares y bueno, luego parte en la época de los años 30, que es donde vamos a analizar por qué a River Plate, que se le dice así por el Río de la Plata, en inglés, por qué a River Plate se le dice millonarios. Ok, el apodo de millonario viene de una época de la que ya Mario hizo mención, en la que el equipo en cuestión hizo una inversión importante. Pero hay que entender que esto del millonario no se queda en esos tiempos. Digamos, se traspasa o se traspola a los tiempos actuales donde River ha podido conquistar títulos valiéndose de esa reputación, valiéndose de esa jerarquía y también, evidentemente, aprovechando esos recursos económicos que poco a poco le han permitido mantenerse como uno de los equipos más relevantes del continente sudamericano, pudiendo así exportar diferentes jugadores de diferentes categorías, pudiendo recibir bastante rédito económico respecto a estas ventas. Y es lo que le permite también a River ostentar esa jerarquía que actualmente tiene. Entonces, para justificar, entender y aprender por qué River Plate es el millonario, toca hablar entonces de las primeras décadas del club, Mario. Claro que sí. Vamos a hacerle un resumen. En la década de los 30, River efectuó compras en total por una cantidad de 167.000 pesos argentinos. Con esta cantidad compró a jugadores como Carlos Peuzele, del Sportivo Buenos Aires, a Bernabé Ferreira, un delantero procedente de Tigre, también al arquero Ángel Bocio, proveniente de Talleres, a Juan Arrilaga de Quilmes, a Alberto Cuello de Tigre, a Carlos Santamaría de Platense, a José María Minella, de Gimnasia Esgrima La Plata, y todo esto dio por total 167.000 pesos argentinos. Vamos a ponerle a grosso modo qué significa esta cantidad, porque yo te puedo decir 167.000 dólares, pero qué significa, o 167.000 pesos argentinos, pero qué significa para esa época esta cantidad. En la época de los 30 en Argentina, un administrador de empresas ganaba 200 pesos mensual. Anual serían 2.400. Si vamos a decir que un jugador, por ejemplo, Carlos Peuzele, que fue contratado por 10.000 pesos, diríamos que Carlos Peuzele ganaba 5 veces el sueldo de un administrador. Un desayuno en Argentina en esa época costaba menos de 1 peso. Así que ya tenemos más Para, contexto sobre esto. Ahora,
Vamos a hablar sobre o vamos a recordar las distintas épocas de River, pero desde un punto de vista más de repaso, para entender un poco cómo fue y vamos a ir a una reflexión final. Es una pregunta muy buena que nosotros mismos nos hacíamos, que es, ¿el millonario fue exitoso? Esa es una pregunta que nos vamos a hacer al final. Vamos a repasar en velocidad los diferentes resultados de River en esa década. Vamos a cubrir desde 1930 hasta 1939. Ya Mario dio una lista de los jugadores que fueron fichados por River en esa época, así que no nos detendremos a hablar sobre en este año se fichó a este. Ya más o menos dimos a grosso modo jugadores que compusieron o formaron parte de este club. Vamos entonces con el año 1930. En el año 1930 River Plate jugó en el campeonato de liga argentino en este caso. Esto es muy importante destacar. Esto es fútbol amateur en esta época. No es fútbol profesional. Muy importante comentar este detalle. Y en esta competición, Boca Juniors fue el campeón. El subcampeón de la Copa o de la Liga fue Estudiantes La Plata. Por tanto, River no formó parte de esos dos equipos que estuvieron a punto, uno a punto y el otro consiguiendo la gloria en ese campeonato. Vamos a pasar ahora al siguiente año. Mario González, el año 1931. Quedó campeón Boca y subcampeón quedó San Lorenzo de Almagro, el Ciclón. Bueno, desde ese punto de vista ya vemos que los dos primeros años del millonario le estaba costando llegar a ese nivel que prometía el nivel de inversión que había propuesto el mismo club. Así que vamos a ver cómo ya estamos en el primer año en donde se consiguen éxitos. 1932, River se convierte en campeón de Argentina, el subcampeón Independiente de Avellaneda y si no me fallan los cálculos, Mario, ya ahora estamos hablando de fútbol profesional, 1932. Sí, incluso se diría que vamos a ponerlo que desde 1934, en realidad después de 1934, es que empieza a ser, deja de ser torneo amateur. Incluso en 1935 la misma AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, crea ya la Copa Campeonato. Anteriormente a esto ya seguían siendo torneos amateur o torneos semi-amateur como preparándose al profesionalismo. Bueno, ahí ya ¿Ok? tenemos la versión aclaratoria. Vamos a continuar con el siguiente año que es 1933. En el año 1933, River no fue parte de ese top 2 de la Liga de Argentina o del campeonato en este caso. El campeón de ese año fue San Lorenzo de Almagro, en este año antes mencionado, y el subcampeón fue nadie más ni nadie menos que Boca Juniors. Sí, en 1934 Boca también sale campeón y el subcampeón es el Independiente de Avellaneda. Ya en 1935 en la Copa Campeonato, que fue la primera vez organizado por la AFA, el Boca Juniors sale campeón y el subcampeón fue Independiente de Avellaneda. Y ya habiendo comenzado el transitar en el fútbol profesional, se comienza a ver que desde el 1930 hasta el 35, River todavía no había conseguido dar ese golpe que se podía esperar por la inversión que estaban haciendo progresivamente. Pero en esos 5 años ya llevaba un título. Digamos, la presencia como subcampeón hasta ese momento no era habitual o no sucedía. Entonces, de una sola oportunidad en la que pudieron realmente definir la liga, lo consiguieron. Vamos entonces ahora al año 1935, del que habíamos hecho comentarios. La Copa Campeonato la ganó Boca Juniors, el subcampeón independiente. Y luego en el 1936 pasamos entonces a la segunda mitad de la década. El campeón, aquí hay un hito importante. Está la Copa Campeonato, pero en este año también se juega la Copa de Honor y la Copa de Oro. Es decir, 3 competiciones que de alguna manera pues permitían a los clubes sobresalir en Argentina. En la Copa de Honor, el campeón de este torneo fue San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, en la Copa de Oro la ganó River. Y la Copa Campeonato, que en teoría es la liga, también la ganó River. Así que ya ahí podríamos sumar el segundo título del millonario,
el primero profesional y el anterior fue en fútbol amateur. Pasaríamos entonces, Mario, al año 1937. en donde quedó también el club de la banda, quedó campeón, o sea, River Plate, y subcampeón fue Independiente de Avellaneda. Posteriormente a eso ya se darían los últimos 2 años que cierran la década, que sería el 1938 y el 1939, que en este caso cierran de la misma forma, con el mismo campeón y el mismo subcampeón. Campeón Independiente de Avellaneda, el rey de copas, y el subcampeón River Plate en ambos casos. Así que en toda una década, ya para sacar cálculos rápidos, podríamos decir que son 2 títulos de liga profesional y un título de liga amateur, más 2 subcampeonatos hasta esa época. Estamos hablando de, en un total de 10 años, 5 presencias entre los 2 mejores de Argentina. Bien, vamos a hacernos la pregunta de la que hablábamos al principio del video, Mario. Habiendo repasado rápidamente los éxitos o digamos las etapas finales alcanzadas por River en esta década del millonario, ¿podríamos decir que el millonario fue exitoso? ¿Funcionó? Bueno, creo que desperdició parte de esa fortuna que invirtió, pues me imagino que para esta cantidad hubiesen querido quedar campeones prácticamente todos los años, pero si de 10 solamente 2 de estos quedaste campeón, yo no lo daría como éxito. Bueno, igual hay que considerar una cosa. Estaban midiéndose contra Boca, que es probablemente el más grande de Argentina. Perdónenme los aficionados de River, pero estamos hablando al menos de esta época, donde Boca tenía campeonato 1, 2, 3, 4. No, 3. 3 campeonatos. Bueno, tampoco está tan lejos. Y el caso de Independiente, que sumó 2 campeonatos, San Lorenzo 2 campeonatos. Estamos hablando de que estaba pareja la cosa. Sin embargo, era más común ver a Boca, si no era campeón, subcampeón. Entonces era una cuestión también de presencias en ese top 2. Pero más allá de eso, yo diría que fue una década de éxitos, más allá de la inversión. Porque claro, uno dirá, pero es que son 10 años y son 3 títulos, o sea que 7 veces no ganaron la liga. Claro, pero es que ganar la liga es complicado. Y yo además le doy mérito a esos 2 años que estuvieron de subcampeones. Así que dentro de mis libros, estar entre los 2 mejores de tu país en 5 de 10 años es un 50%. No sé si es un éxito, pero podría decir que fue una década exitosa o parcialmente exitosa, mejor dicho. Entonces, de ese punto de vista, pues podríamos hablar de River como un equipo que desde el inicio del apodo de millonario ya estaba siendo bastante relevante en Argentina. Para cerrar, vamos a dar una pequeña actualización de qué pasó después, en la siguiente década. La década del 40 fue la década donde River terminó de explotar esta jerarquía que consiguió en estos primeros años del profesionalismo. Y esto le llevó a que en esos 10 años de 1940 a 1949 conquistara 4 títulos de liga. Mario, en una época en donde a River le llamaban la máquina. Sí, porque tenía jugadores muy importantes como José Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Ángel Labruna, Adolfo Pedernera, Félix Lustó y bueno, un tal Alfredo Di Stéfano que probablemente ustedes, los Algo le fanáticos del Real suena. Madrid, algo más o menos le suena, un caballero que jugó en Millonarios de Colombia, también fue entrenador de este mismo River, fue presidente honorario del Real Madrid y también jugó en el Real Madrid por mucho, mucho, mucho tiempo. Dato curioso para preparar el video sobre Alfredo Di Stéfano que inevitablemente caerá en este canal tan bonito y pintoresco. Alfredo Di Stéfano es el único nombre que une a Real Madrid, a River Plate y a Boca Juniors. ¿Por qué? Porque los entrenó a los 3. Jugó en 2 y fue presidente de 1. Así que, si ustedes se preguntan qué tiene que ver River y Boca, en qué se relacionan, en que Alfredo Di Stéfano como entrenador es el único estratega que ganó una liga con River y una liga con Boca también.
Pasa la Champions en todas las redes sociales para que estén atentos al contenido y disfruten con nosotros sobre el fútbol, sobre lo que vemos día a día y lo que se puede rescatar de la rica, rica historia del fútbol. Muchas gracias por estar por acá, agradecido siempre de su presencia, contentos con su apoyo, nos encontramos en el próximo video. Chao Mario. Que la pasen muy bien, cuídense mucho.